Hola, soy Jovina Luna y hoy nuevamente con otro programa de historias que te ocultan. Y me acompaña en los controles técnicos la señora Andrea Meneses. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, Jovina. Buenos días a todos los oyentes de Radio Brisa. Muy bien, también buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días a la gente que nos escuchan también a través de nuestra página online, Radio Mechita. Así que hoy vamos a contarte otra historia. Esta vez va a ser con el copamiento de la fábrica militar de Villa María. Los argentinos necesitamos recuperar el valor de la verdad y desterrar la mentira, desterrarla de nuestra vida privada y de nuestra sociedad. Basta de mentiras. Tenés que saber que la dirigencia política y la mayoría de los medios de comunicación en todos estos años te han estado mintiendo en muchas cosas y entre ellas, y no menos importante, en el pasado reciente. Te han cambiado la historia. Compatriota, cuando la política se mete con el pasado, hay que prestar mucha atención por lo que se busca es manipular el presente. Te cambian lo que pasó por lo que ellos inventaron para manejarte en el presente. Pero tranquilos, porque la mentira tiene patas cortas. Y como los que somos amantes de la verdad, sabemos que solo la verdad nos hará libre. Vamos a compartir con vos acontecimientos históricos que lo más probable es que no los conozcas y que los políticos están muy interesados en que sigas sin conocerlos. Un pueblo que ignora es un pueblo al que se lo lleva de las narices. Un pueblo instruido y atento es un pueblo soberano. Como te decía, vamos a hablar del copamiento de la fábrica militar de Villa María. Y te voy a hacer una pequeña síntesis de este hecho que pasó el sábado 10 de agosto del año 1974. Durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo coparon el motel Pasatiempo como paso previo al ataque a la fábrica militar ubicada a 9 cuadras del lugar. Varias parejas terroristas, llegadas con anterioridad, ya habían ocupado habitaciones del establecimiento que en pocos minutos se convirtieron en cuartel general del operativo. Cuando una pareja en automóvil llegó al lugar, pero se retiró porque al ver el edificio a oscuras, supuso que estaba cerrado. Algunos de los terroristas que actuaban en el exterior comenzaron a disparar sin resultado contra el automóvil y ello provocó un operativo policial en la zona que hizo precipitar el ataque a la fábrica. En el enfrentamiento fue muerto el cabo Marcelino Cuello de la Policía Provincial y hubo 4 efectivos heridos. Esa noche se realizaba una cena en el casino de la fábrica militar de pólvoras y explosivos a la cual asistía gran parte del personal que vivía en la fábrica, la mayoría civiles, incluyendo al mayor Larrabure y su esposa. Aproximadamente a las 1 de la mañana del domingo 11, el conscripto Mario Petillani, estudiante de arquitectura, cortó con una pinza el acero perimetral de la fábrica para permitir el ingreso de un comando compuesto por unos 70 integrantes del ERP, fuertemente armados. Luego de dominar a los efectivos de guardia, ocasión en que dispararon contra un centinela dejándolo hemipléjico en forma permanente. Ingresaron en el casino y preguntaron por el director de la fábrica,
el teniente coronel Osvaldo Jorge Guardone, que no se hallaba presente, y por el mayor Larrabure y por el capitán García, ingeniero químico, y al identificarse, estos últimos los llevaron con ellos a los vehículos que los aguardaban. También intentaron capturar al director en su casa, ubicado dentro del predio de la fábrica, pero él mismo se defendió, mató a uno de los asaltantes y puso en fuga a los restantes. Cuando eran llevados hacia un automóvil, el capitán García intentó fugarse y fue mal herido, pero igualmente se lo subió a los vehículos junto a Larrabure, abandonando el lugar. Más adelante, García fue abandonado por los captores gravemente herido. El combate que se desarrolló esa madrugada arrojó un saldo de un policía muerto y 7 heridos, entre policías y militares. Se estima que los guerrilleros se llevaron unos 120 fusiles FAL, otras armas y diversos explosivos, y tuvieron 2 muertos y 7 u 8 heridos. Además, horas después del copamiento, al intentar eludir un control policial, chocó un vehículo en el que presuntamente iban 2 participantes del ataque, resultando muerto uno de ellos y detenido el otro. Bueno, Argentino del Valle Larrabure nació en Tucumán el 6 de junio de 1932 y fue muerto el 19 de agosto de 1975 en Rosario. Fue un militar argentino que, mientras se desempeñaba como subdirector de una fábrica militar de armas y explosivos, fue capturado el 12 de agosto de 1974 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo, ERM, y permaneció cautivo 372 días en una denominada cárcel del pueblo hasta su muerte. Se había casado el 8 de diciembre de 1955 con María Susana de San Martín y tuvo 2 hijos, María Susana y Arturo Cirilo. Era el 7º hijo del matrimonio de clase media integrado por Cirilo Larrabure y Carmen Conde. De pequeño lo apodaban Quintino y ya de grande Vasco. Estudió en su ciudad natal en el Colegio Tulio García Fernández. En 1950 ingresó en el Colegio Militar de la Nación, en Infantería. Egresó el 1 de diciembre de 1952 con el grado de subteniente. Su destino inicial fue en el Regimiento de Infantería 19 de San Martín de Tucumán y al año siguiente se lo trasladó a Buenos Aires. En 1960 ingresó a la Escuela Superior Técnica, en la cual 5 años después se recibió de oficial ingeniero militar y su calificación fue siempre la máxima posible. Al terminar sus estudios, fue destinado a la fábrica militar de tolueno sintético de Campana, ya con el grado de capitán, desempeñándose primero como auxiliar técnico de la dirección y luego de 6 meses como jefe de producción. En el año 1968 siguió el curso básico de comando en la Escuela Superior de Guerra y pasó como jefe de laboratorios al comando de intendencia, cargo que dejó en diciembre de 1969 para ocupar la subdirección de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María. Allí, en abril de 1970, se hizo cargo de la jefatura de producción, reteniendo el grado de subdirector. A comienzos de 1972 se lo designó
designó para seguir un curso en el Instituto Militar de Ingeniería de Río de Janeiro, por lo cual permaneció durante el año 1972 y 1973 en Brasil, cursando extensión en química, alcanzando las más altas calificaciones y recibiendo la condecoración de la Orden del Pacificador, y a su retorno en enero de 1974 volvió a su destino anterior. Larrabure leía cuando sus secuestradores así lo decidían. Enviaba mensajes de esperanza y de amor a su familia e instaba al perdón y la fe. En papeles en cuyo margen izquierdo resaltaba el membrete de la organización terrorista. El 18 de junio le llegó a la familia como prueba de vida una fotografía. Por eso hoy vamos a contarte historias que te ocultan. Este programa es el número 2, que comenzó el jueves pasado y hoy nuevamente con el caso del ataque a la fábrica militar de Villa María. Y este programa está muy bien, está bien pensado y dirigido más bien para los jóvenes que no vivieron la época de los 70. Los terroristas no atacaban a los cuarteles militares ni a la policía porque tuvieran un problema personal con los militares y la policía. Los militares y la policía eran un obstáculo, el escudo, la barrera, el freno que el pueblo argentino, que la sociedad había puesto para impedir que los terroristas alcancen el poder. Y te voy a leer algunas reflexiones que pueden servirte. La realidad de los hechos históricos es que los grupos guerrilleros de los años 70 usaron el terror para lograr fines políticos y lo hicieron atacando a gobiernos constitucionales del año 1973 a 1976, y que los delitos que se cometieron en esos años desde el Estado para combatirlos no hacen desaparecer los que, en nombre de la revolución socialista, los terroristas perpetraron. Podrán intentar demostrar que están prescriptos, pero nunca podrán decir que no los cometieron. Solo para citar algunos de los delitos del terrorismo mencionaremos asociación ilícita, homicidio, privación ilegal de la libertad, incluso seguida de muerte, tortura en muchos casos seguida de muerte, secuestro extorsivo, daños, lesiones en todos los grados, sedición, instigación al suicidio hasta su consumación, resistencia a la autoridad, abuso de armas, abandono de personas, hurto y robos calificados, falsificación de documento público, amenazas, violación de domicilio y sigue la lista. Los gravísimos crímenes cometidos desde el Estado, tanto en gobiernos constitucionales como de facto, como parte injustificable de la guerra contrarrevolucionaria, no transforma a los terroristas en abanderados de los derechos humanos, como sus usufructuarios reclaman, menos aún en luchadores por la democracia, a la que combatieron con sus armas. Pero vamos a una pequeña pausa y ya continuamos.
Para conocer más a fondo esta historia, que seguro no la conocías, y para que vos la escuches en primera persona, ¿quién mejor que el hijo del coronel argentino del Valle Larrabure te cuente la verdad de los hechos que causó y causa tanto dolor a su familia y que conmocionó al pueblo argentino? Desde los estudios de la FM 97.1 Radio Brisas Mechita, te saludo, Arturo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Jovina. Un gusto escucharte y un saludo muy grande para toda la audiencia, que sé que es mucha. Gracias, sí, así es. Gracias, Arturo, por este contacto. Te agradezco. Vos sabés que hace mucho tiempo que yo tenía muchas ganas de hablar contigo, de traerte acá a mi programa. Así que bueno, muy bien porque estás en el segundo programa de historias que te ocultaron. ¿Y quién mejor que vos para contarle a la audiencia y a toda la gente que nos escuchan a través de nuestra página online tu historia? Así que yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántos años tenías vos y tu hermana cuando secuestraron a tu papá? Bueno, yo tenía 15 años y mi hermana 18. Uh-huh. Eran muy chicos. ¿Y vos por éramos qué? muy jóvenes. Y no te olvides que los 15 o los 18 de hace más de 40 años son muy distintos a los de ahora, ¿no? Claro. La juventud de ahora tiene internet, tiene un montón de cosas, telefonía celular que nosotros en ese entonces no teníamos. O sea, éramos jóvenes bastante inocentes, por decirte así. Claro, claro que sí, así es, Arturo. ¿Por qué crees que está muy difundida entre la población la versión de los terroristas sobre los 70 y tan poco la historia de las víctimas del terrorismo? Bueno, yo creo que responde a varios factores. El más importante creo que es el económico. Cuando ellos logran tomar el poder, por supuesto no por las armas, porque en el 70 no pudieron por las armas, cuando lo logran con la llegada de la democracia y Alfonsín, que fue abogado defensor de Santucho, el radicalismo tenía nexos con el ERP, el peronismo con Montoneros, pero nexos muy importantes, es decir, tenía gente dentro de sus filas afines a su ideología. Entonces, cuando ellos logran llegar al poder, comienza toda esta tergiversación de la historia argentina. Entonces, hechos como el que vos acabás de narrar, que realmente es una descripción perfecta de lo que sucedió esa noche, sí. Todo eso no llega ni a los libros, ni en los medios oficiales, y sí llegan otras cosas. Es decir, dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario del ataque a Montechingolo. Sí. Fíjate que ya hay una reivindicación, como la reivindicación y el aplauso que el presidente de la República y la vicepresidenta han hecho los otros días en la ex ESMA. Sí. Es decir, si el poder está en manos de aquellos que nos atacaron, es muy complicado para nosotros, las víctimas del terrorismo, poder expresarnos y poder llegar a los medios de comunicación, porque nuestras historias quedan borradas, quedan diluidas, no se conocen,
Y entonces es muy importante este tipo de trabajo que vos estás haciendo o que hacemos hace muchos años desde distintos lugares. Yo escribí un libro en homenaje a mi padre cuando se cumplieron 30 años, tratando de que la juventud conozca de primera mano, de primera voz, todos aquellos acontecimientos que para nosotros hoy siguen siendo una tragedia y que no se las recuerda así, se olvida. Lo que no se habla, no se sabe. Lo que no se habla, obviamente no se dice y la gente lo ignora. No tienen la culpa los jóvenes de los colegios secundarios o de la primaria, porque trabajan a todo nivel, ¿no? Claro. O universitario. No tienen la culpa ellos. Los que tienen la culpa son los directivos que bajan órdenes muy claras y las cosas entonces no se conocen en la magnitud como vos lo has expresado también cuando hiciste la presentación. Claro, así es, Arturo. Pero bueno, gracias. Gracias porque estamos trabajando. Yo sé que vos también estás trabajando muchísimo, de hace muchísimo tiempo. Pero voy a la otra pregunta. ¿Qué rol le cabe a la oposición en suerte de zona liberada para la versión de los terroristas? Bueno, la oposición que hasta hace poco fue gobierno, hay que reconocer que dio algunos pasos hacia adelante. De hecho, yo recuerdo la foto del presidente Macri cuando te abrazó en el acto del 5 de octubre. Sí. Entonces, la oposición, yo digo, dio pasos para adelante. Recuerdo también un homenaje que hizo a Bruj, presenció a Bruj, hizo el ejército argentino en la escuela en la facultad de ingeniería, donde mi padre se recibió de ingeniero. También recuerdo en Villa María, cuando en ese entonces el comandante en jefe del ejército era el general Pascualini, y él no dejaba de recordar todos estos hechos. Es decir, hubo pasos adelante de los que hoy son oposición. Sí. Es más, hicieron un decreto, lo dejaron, pero no lo llevaron a cabo. Es decir, le faltó el último paso, que es la concreción. Sí hubo cambios, realmente hubo cambios, no hay que dejar de reconocer. Pero fueron tibios, fueron pusilánimes, fueron miedosos, y bueno, hoy se está pagando las consecuencias de ser tan timorato, ¿no? Sí, ¿y a los medios de comunicación? Y a los medios de comunicación, obviamente, si no hay cheque, no trabajan, y hoy hay muchos cheques. El que directamente se trata de hacer algo diferente, le pasa como a Luis Gasulla, o como le va a pasar a Feynman y lo voy a decir porque ustedes van a saber de quién hablo, el gordito lechoso. Ustedes van a saber que estoy hablando del hijo de Mauro Viale, de Jonathan Viale, ¿no es cierto? Sí. Ellos se van a ir de A24. Es decir, aquel que habla en forma diferente es castigado. Entonces, los medios están muy afines al oficialismo. Es toda una campaña política tremenda. Es casi imposible ir contra la corriente. Pero bueno, uno trata de decir simplemente la verdad, no es que uno cuenta algo que no existió. Uno cuenta los hechos como tal cual sucedieron o nos sucedieron. Claro. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, contarle la verdad a la gente, ¿no? Especialmente a los jóvenes. Es verdad que la gente del ERM
se entrenaba en Cuba para atacar a los argentinos y su gobierno constitucional. Sí, sí, no solo el ERP, montoneros también. Sí. Es más, había guarderías de chicos, dejaban los chicos en una guardería. Hay libros escritos sobre esto, porque como bien expresaba Reato, que ha escrito mucho sobre el 70 y la verdad lo ha hecho muy bien, y recién estaba escuchando, porque me llegaron algunos mensajes de que Reato había tenido una entrevista de casi 30 minutos con Diego Leuco, en Radio Mitre, en el programa La Nata Sin Filtro. Bueno, Reato lo expresó muy bien. En el año 2003, 2005, con la llegada del kirchnerismo, prácticamente no había más nada que escribir sobre lo que habían hecho el terrorismo y la guerrilla, pues son dos cosas, terrorismo aplicaron y guerrilla también había, rural y urbana, ¿no es cierto? Sí. Porque Tucumán fue una guerrilla rural en los montes, para eso hubo una operación que se denominó Independencia, todo gobierno constitucional y ordenado con decretos que fueron avalados por los gobiernos constitucionales, pero bueno, yo no sé cómo piensan que pueden borrar la historia, porque la historia no se puede borrar, ya está escrita, ya pasaron los hechos. A tu hermano, a Hermindo, ya está en la historia, ya Sí. está todo, todos los jóvenes lo estudian, hay libros, el operativo que se hizo, la operación que se hace en Formosa, Sí. está muy bien narrada por Reato. Entonces, es muy difícil cuando se comienza a documentar, como se está documentando también por otros periodistas que no son afines al gobierno y que realmente no los seduce la billetera, porque realmente hay que sacarle el sombrero a periodistas como Reato, como Seferino Reato, ¿no? Sí, así es. Así es, Arturo. Lamentablemente y tristemente es así, ¿no? Hoy todos miran la billetera, pero no miran los hechos reales y la verdad. Vos enviaste al Juzgado Federal 1 de Rosario una solicitud de reapertura por la causa de tu padre. Exacto. Sí, fue en el año 2008. Fíjate que han pasado de los hechos más de 40 años. Sí. Y desde que hice esa solicitud al día de la fecha, han pasado 12 años. Hoy la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Tienen que resolver los 5 jueces de la Corte Suprema y te imaginás que en este momento, con la pelea política que tienen, donde la vicepresidenta, expresidenta Cristina Kirchner quiere cambiar de un plumazo a toda la Corte Suprema, yo no creo, primero que la toquen a la causa, que la miren. No, para ellos es preferible encajonarla, porque si no, por sí o por no van a tener que dictaminar. Nosotros ya con mi abogado, con el doctor Vigo Leguizamón, dijimos que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque creemos, como lo dijo en su momento el fiscal general Palacín en Rosario, dijo que en el secuestro, cautiverio y posteriormente asesinato de mi padre están dadas los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y hablo de guerra cuando acaba de salir un nuevo libro hace días presentado por Nicolás Márquez
que habla de la guerra civil argentina. ¿Y Ujú. quién puede dudar de los que vivimos aquella época que no hubo una guerra civil? No, claro. ¿Por qué no se dicen con todas las letras las cosas como fueron? Y efectivamente, la causa de mi padre está hoy en la Corte Suprema esperando un fallo. Pero bueno, si la Corte Suprema fallara en contra de mi solicitud y de la solicitud de mi abogado, recurriremos a la Corte Penal Internacional, donde hace años también se encuentra la causa del capitán Humberto Viola y su hijita María Cristina. Y hay que decir de su hijita María Cristina, porque el terrorismo en la Argentina asesinó a 29 niños y dejó heridos a 79. Fíjense que en 10 años se produjeron más asesinatos y más víctimas que en todo lo que se produjo en 50 años de la ETA en España. Estos son datos a considerar, Sí, tal pero cual. hay mucha gente que no los quiere ver o que mira para otro lado o que se hace el olvidadizo porque conoce los hechos. ¿Quién no puede recordar cuando asesinaron a una nena de 3 años y dejaron herida a su hermanita de 5, que tuvo 9 operaciones después? Y su madre estaba embarazada de 6 meses, presenciando todo. ¿Es o no es delito de lesa humanidad? Es decir, la lesa humanidad corre para algunos y para otros no corre. Claro que es así. Lamentablemente en nuestro país está todo al revés, ¿no? Es muy triste y lamentable lo que le pasó también a la familia Viola. Terrible, terrible. No dejo de conmoverme y de pensar en esa madre, ¿no? Ver a su hijita ahí desangrando a una y la otra ya sin vida. Y aparte al esposo también, tirado muerto. Terrible. Terrible, Sí, terrible. terrible. Es una situación muy fea, ¿no? Y bueno, solo nosotros la podemos contar lo que hemos vivido, todas estas tragedias en Pero de aquellos esas años. madres, Jovina, como de tu madre, como de mi madre, como de la madre de mi padre, mi abuela, que muere cuando mi padre está en cautiverio y ella llamaba, pedía por él porque hacía mucho que no la visitaba. Como bien dijiste, mi padre era el 7º hijo, el más chiquito de todos. Sí. Cuando lo asesinan tenía 42 años y mi abuela tenía cerca de 80. Era una anciana que estaba ya postrada en su cama y pedía por su hijo. Ahora, de esas madres, nadie se acuerda. Nadie se acuerda de tu madre, lo que le pasó con tu hermano. A mí me llegó mucho lo que pasó en Formosa, el asesinato de soldados tan jóvenes, el grito de tu hermano, aquí no se rinde nadie, mierdas. Me llegó mucho, me conmovió, porque además era el día en que vos cumplías años, Jovina. Sí. Es tremendo. O como lo que sucedió cuando secuestraron al papá de Silvia Ibarzábal. Era el cumpleaños de Silvia, fíjate, qué cosas, qué ironías de la vida. ¿Cómo uno puede festejar esas fechas con tanto dolor, tanta tragedia, tanta angustia y además tanto olvido? Porque lo peor de todo es el olvido, ¿no? Sí, la tragedia sigue porque vivimos el olvido, vivimos el desamparo de parte del Estado, que tendría que ver a todas las víctimas que estamos aquí, estamos vivas y estamos pidiendo ser escuchados. O sea que no paramos de tener todos los días más golpes y más golpes, como el caso que recién nombraste, que nuestro presidente actual festejan, aplauden a esta gente que sembraron el terror en nuestro país, ¿no? Es tremendo y es muy triste. Vos sabés que a mí me queda muy el nombre de tu papá,
el nombre de tu papá, Argentino del Valle Larrabure, un nombre de próceres, muy, muy lindo, me llama la atención también eso, y el nombre de tu mamá, de tu abuela, que se llamaba, a ver, por acá la tengo. Ella se llamaba apellido San Martín, ¿no? Sí, sí. María Susana Bueno, de San Martín. ¿Podés contarnos María un poquito, Susana, sí, podés contarnos un poquito sí, sobre estos nombres tan próceres? bien. Cuando nace mi padre, Sí. mi abuelo le dice a mi abuela, se va a llamar Argentino y va a ser para la patria. Mirá vos. Fíjate qué premonición. Sí. Cuando dicen que los nombres no te marcan, yo creo que sí te marcan realmente. Claro que sí. Y del Valle, porque mi abuela era muy devota de la Virgen del Valle, allá en el norte argentino, en Tucumán. La Virgen del Valle es muy importante. Cada lugar tiene su virgen, ¿no es cierto? En realidad, todas son la misma virgen. Claro. Pero él hace una promesa que si le nace un hijo sano, porque había perdido al anterior hermanito, lo había perdido muy chiquitito, tenía un año. Sí. Entonces le hace una promesa a la Virgen, respeta el pedido de mi abuelo, de don Cirilo, al cual debo mi segundo nombre, y bueno, y se llama Argentino del Valle. Y con respecto a mi madre, hay una rama, hay todo un estudio que ha hecho toda la familia de mi madre y mía también, la familia San Martín, de venir, de ser descendientes del general San Martín, ¿no es cierto? Mira. Pero además había un brigadier, un ingeniero militar, también descendiente del prócer, del general San Martín, tío de mi madre, el brigadier San Martín, sí. Juan Ignacio San Martín, que hoy la fábrica de aviones, FADEA, lleva su nombre. Es decir, fíjate cómo en todas las familias el tema del peronismo, antiperonismo es muy fuerte, ¿no? Porque este brigadier San Martín, familiar nuestro, fue gobernador de la provincia de Córdoba en el primer gobierno de Perón. Así que fíjate vos cómo realmente la familia tiene tanta, la familia mía no tiene tanta raigambre política. Sí. Es más, cuando mi padre se va a casar con mi madre, que bien lo dijiste, ese 8 de diciembre, sí, Día de la Virgen, bueno, pide autorización al ejército. Y en el ejército ya estaba lo que era la Revolución Libertadora. Le dicen, pero ¿cómo? Usted se va a casar con una San Martín, que es un peronista. Y mi padre le dijo, y mi padre la respuesta fue, pero antes que ser militar, soy hombre. Claro. Y si ustedes no me dejan casar, yo me pido mi retiro, renuncio al ejército, pero yo me quiero casar con esta mujer. Pequeñas anécdotas que normalmente no se saben porque, bueno, uno normalmente dice las cosas más importantes, ¿no? Claro. Pero esta para mí fue muy importante, porque lo marca de punta y rabo a mi padre, ¿no? Su
su fortaleza, su ejemplo, Claro. su hombría de bien, Ujú. de decir, yo ante todo soy hombre, Claro. soy un ser humano. Claro que Así sí. que bueno, esas son por qué los apellidos que uno lleva, ¿no? Claro, Y muy por bien. qué los Y nombres, con, y por qué los nombres. ajá, y seguramente también con mucho orgullo, ¿no? Con mucho Llevar orgullo, con muchísimo con mucho orgullo. orgullo, con mucho orgullo y tratar siempre de transitar el sendero del bien, que es un ejemplo, y siempre decir la verdad. Por eso, cuando me invitaste a tu programa, yo digo, bueno, vamos a seguir diciendo la verdad, porque la verdad nos hace libres, Sí. como bien lo expresaste. Y claro, uno se siente libre porque dice su verdad, no importa si lo escucha una persona, 2, 1000 o 1.000.000, no importa. Lo importante es que se puede expresar la verdad de lo que vivimos en aquella época. Claro que sí, así es, Arturo. Te quería preguntar también, durante los gobiernos democráticos, ¿el Estado argentino homenajeó a tu padre? Sí, hubo algunos homenajes mi padre tiene un monumento, tiene varios monumentos, pero uno muy importante en la ciudad de Buenos Aires, en la Avenida del Libertador, casi llegando a la Facultad de Derecho, en lo que es el Museo de Bellas Artes, hay un busto que fue donado por la promoción de mi padre, pero ese busto se hizo democráticamente, era el jefe de la ciudad de Buenos Aires, era quien después fue presidente de los argentinos. Sí. Era, ¿cómo se llama? De la Rúa. Y esto fue votado por toda la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por unanimidad, y se le hizo un homenaje que si hoy ustedes transitan por ese lugar, en la Plaza Mitre, van a poder ver el busto. Y así en distintos gobiernos democráticos, homenajes. Una calle que lleva su nombre. Es más, hace muy poco se le puso en Tucumán a una calle en Yerbabuena en nombre de mi padre. Es decir, se siguieron haciendo homenajes. Lo que pasa es que estos homenajes no tienen trascendencia, claro. no salen en ningún lado. No entonces, lo dicen los medios, sí. No lo dicen los medios, entonces no se conoce todo esto. Claro. Mi padre en la fábrica militar de Villa María tiene también su busto. Hay la avenida que sale de Villa María y va para Córdoba, se llama Argentino del Valle Larrabure. Es decir, hay mucho homenaje en democracia. La verdad debe ser una de las personas más homenajeadas de la década del 70. Sí, pero la verdad no ha trascendido esto. Lo conocemos nosotros, lo conoce alguna gente que se ha interesado mucho, claro. Pero yo no puedo decir que no ha habido homenajes. Ha habido y muchos, y muy sentidos realmente. Cuando se conoce la historia de mi padre no se puede dejar de conmocionarse, ¿no? Porque aún estando en los peores momentos de su cautiverio, torturado, secuestrado, asmático, con 40 y pico de kilos menos, él no dejaba de entonar su himno, nuestro himno, el himno nacional, y de rezar. Le rezaba a la Virgen, y pedía que nos pedía a nosotros. De hecho, lo escribió en su carta,
cuando mi hermana cumplía años, le dejaban escribir muy pocas veces, le pedía que aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes conocen la calidez humana de esas personas como mi padre, no se pueden dejar de conmover y no pueden dejar de homenajearlo como hizo De la Rúa o como hicieron otros, uh-huh. Aún en democracia, ¿no? Sí, sí. Sí. Que en realidad digamos, los gobiernos en la Argentina, todos han homenajeado, porque tiene también su busto en el colegio militar, uh-huh. Mi padre, es decir, tiene muchos homenajes que se han hecho. Por eso yo digo, yo me siento muy orgulloso y sé que hay una parte de los argentinos que no se olvidan la historia, que la conocen bien, la recuerdan y realmente lo dicen, cada vez que tienen oportunidad lo dicen. Claro. Escúchame, Arturo, tu padre estuvo 372 días en cautiverio, ¿no? Estuvo secuestrado en las que llamaban cárceles del pueblo. ¿Cómo eran esas cárceles? Bueno, eran lugares terribles. Yo la conocí porque fui a Rosario. Conocí por arriba, sí. Conocí la casa, que era una casa que aparentaba ser una mercería, y ahí en un sótano, un agujero, en realidad era una excavación que habían hecho, sí. Encerraban a sus víctimas. Las dimensiones eran escasísimas, uh-huh. 2 por 2 por 2 para que se imaginen. No había baño, no había luz natural, era húmedo. Mi padre era un enfermo asmático, tosía, temía que le faltara el aire, realmente condiciones infrahumanas. Después, cuando pasó el tiempo, ¿qué hicieron con eso? Lo taparon a esa cárcel del pueblo para que no queden rastros. Uh-huh. Pero en realidad yo siempre digo que eso hay que mostrarlo como tal cual fue. Claro. Es como cuando se muestran las jaulas donde estuvo el padre de Silvia Ibarzábal, el coronel Ibarzábal. Uh-huh. Esos eran donde torturaban a distintas personas que no necesariamente eran militares todos, también empresarios que secuestraban y por los cuales pedían millonarias sumas de dinero para sí. seguir haciendo el terror y para terminar conquistando el poder como lo conquistaron, ¿no? Sí. Es decir, no hay en la historia mundial un secuestro extorsivo de la magnitud, en cuanto a monto me refiero, de los hermanos Bor. Y hoy, y perdóname porque seguramente te voy a meter el dedo en la llaga, pero el secretario de Derechos Humanos es hijo de quien entró sí. a Formosa al regimiento y atacó y asesinó a tu hermano y a otros compañeros. Sí. Es así, hay que decirlo, porque acá no es solamente que se recuerda a los montoneros y se los homenajea a los montoneros, sino que los hijos de aquellos montoneros todos tienen cargos públicos y muy importantes. Sí. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Estamos, como dijo Reato, en los 70 nuevamente, en una versión totalmente edulcorada, sí.
no es la verdad, que no ha sido la verdad. No se cuentan las cosas, porque y la población está anestesiada, la población está preocupada con todo esto, que no sabemos, que la pandemia, que cuándo llegará la vacuna, que un día dicen una cosa, que mañana dicen otra. Estamos tremendo. Muy complicados, muy complicados. Tremendo, Arturo, sí, lo de Petriagala, el secretario de Derechos Humanos lo sabía y lo sé, sí. Tremendo lo que hace y todavía no puede justificar su patrimonio, ¿no? Todo ilícito. No, todo ilícito, como eran sus padres, sí. Porque Petriagala es uno de los autores del asesinato del chofer y de la persona que va adelante en el secuestro de los dos hermanos Bor, de Jorge y de Juan, de los dos hermanos, sí. Y asesinan al chofer, que las hijas viven en Tucumán, al chofer de apellido Pérez, y bueno, y todo esto no se sabe, y mirá que se han escrito libros, el libro de Bor fue uno de los libros más vendidos, es como el libro Aramburu, que se escribió hace poco, estoy hablando de libros que a la gente le interesa muchísimo conocer la verdad, y sin embargo después no trasciende. ¿Pero y por qué no trasciende? Porque, claro, los hijos de están en el poder. Claro. Como Guado de Pedro, con el atentado al edificio donde vivía el almirante Lambruschini, donde asesinan a su hija de 15 años. Por eso yo digo, 29 asesinatos de niños y de jóvenes. Y 79, no hay en la historia mundial tantos asesinatos de jóvenes. Y sin embargo, la sociedad anestesiada no hace absolutamente nada. Nada. La justicia que no reacciona. ¿Qué es lo que nos pasa a los argentinos? ¿Qué nos tiene más que pasar para que haya una reacción? Mira, Arturo, estoy ya con un minuto, pero yo te voy a convocar para el próximo jueves para terminar con esta historia, con esta apasionante historia, que la verdad que me encanta escucharte y que lo cuentes en primera persona. Si no tenés ningún inconveniente, el próximo jueves podemos seguir con esta charla. Cómo no, Jovina, para mí es un gusto. Por sobre todas las cosas, hablar contigo, con vos, con Roberto, con tu familia, con tus hijas, porque lo que ha hecho todo esto que nos trataron de olvidar, pero nosotros nos pudimos unir y nos pudimos conocer, porque de otra manera no nos hubiéramos conocido. Sí, es verdad. Y eso es un valor importantísimo, porque indudablemente qué mejor que los familiares recordar a sus víctimas. Así que con todo gusto estaré el próximo jueves y seguiremos conversando. Sí. Hay muchísimas cosas más que me gustaría escucharte, preguntarte, así que te convoco para el próximo jueves, siempre a las 10 de la mañana, un poquito pasadita, pero ahí vamos a estar. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas un muy buen día y un gran abrazo a tu familia. Gracias y mis saludos a toda la audiencia de Mechita. Muy bien. La historia no es de plastilina, el pasado no es de plastilina, no se lo puede moldear. No se puede manipular la historia hasta que nos dé una imagen del pasado que nos convenga en el presente. Lo que pasó, pasó, y lo que es, y es lo que es. Y significa lo que significa. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Te vuelvo a convocar para el próximo jueves para seguir con esta historia del hijo del coronel
argentino del Valle Larraburo, secuestrado por el ER durante 372 días, donde padeció en las cárceles del pueblo. Terrible. Muy bien, vamos a irnos despidiendo entonces hasta el próximo jueves. Que Dios los bendiga a todos. Toda la pobre inocencia de la